Y ya están entrando estos chavos. Faltan 3. Falta una. Y listo. Listo. Pues bienvenidos a todos, mis estimados. Muchas gracias por asistir a otra plática de fotografía. El día de hoy tenemos a Eli Escobar. Eli, muchas gracias por venir con nosotros a platicarnos. Les cuento rápido quién es Eli. Eli es músico y fotógrafo. Ha encontrado a través del lente de su cámara una forma diferente de encontrar como estas perspectivas de la vida. Normalmente anda transitando, perdón, de la imagen institucional de distintos gobiernos a la fotografía documental, que por instantes desnuda la naturaleza de los personajes que captura y pues la plenitud de su hábitat, ¿no? Siempre en la búsqueda de imágenes que resuenen en el alma de los espectadores. Ya lo verán en unos segunditos con los ejemplos que les trae. Ha cubierto desde desastres naturales, conciertos, danzas tradicionales, retratos, paisajes urbanos y naturales, ¿no? Entre algunas asignaciones, las cuales pues plasman su obra, ¿no? Eli estudió comunicación en la UAP, ha colaborado con diferentes proyectos de comunicación, desde la cobertura cultural hasta el seguimiento institucional, perdón, de diferentes gobiernos. Eli, pues muchas gracias por venir con nosotros. Chavos, disfrutemos la participación de Eli. Recuerden, cualquier comentario, duda, pueden levantar la mano o siéntanse libres de abrir su micrófono y pues aprovechar al buen Eli. Eli viene a platicarnos, viene a darnos como gran parte de su sabiduría, entonces esperemos que, pues, no sé, preguntar, cualquier duda, todo, pues aquí está Eli. Eli, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Isaac, por la invitación, también al buen Ricardo y a la universidad que me abre las puertas para platicar con todos los colegas, con todas y todos. Pues les voy a platicar un poquito de mí, de cómo inicia este viaje hacia la fotografía. Yo nazco en Puebla, pero me crío en Chachicomula de Sesma, que es uno de los 217 municipios del estado de Puebla, que se encuentra cerca del volcán más alto de México, ¿no? Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Ese es mi Chachicomula de Sesma. Eh, los paisajes que se encuentran ahí, que son obviamente muy rurales, me empezaron a llenar el ojo desde temprana edad, ¿no? Entonces yo acostumbraba los fines de semana ir a pasear con mi perro, ir a las orillas de mi pueblo, desde los cerros, y simplemente contemplar pues los atardeceres o el amanecer, ¿no? Este, Era un chavo muy deportista. Siguiente imagen, por favor. Algunas de estas fotografías pues han participado en pósters, en postales de mi municipio, que es muy pequeño, pero muy cálido. Siguiente, por favor. Los volcanes, pues esta es una de las postales con las que me despertaba en mi municipio. Entonces era como muy difícil no sentir algo al ver eso al despertar, ¿no? Era una postal hermosa, entonces empecé a interesarme más por los paisajes. En cuanto pude adquirir una cámara fotográfica que era de rollo en ese momento, pues me salía todos los fines de semana a hacer fotografía de lo que pudiera, ¿no? Cualquier paisaje de naturaleza me volvía loco. En ese momento no tenía pues ningún conocimiento técnico de la cámara, velé muchísimos rollos, ¿no? Sobreexpuse muchísimas fotos hasta empezar a encontrar cómo tomar buenas fotos, ¿no? No contaba con las herramientas para saber más de fotografía. Siguiente imagen, por favor. Bueno, lo mismo, ¿no? El volcán es un icono de mi comunidad y pues practiqué el alpinismo, entonces pues cada fin de mes íbamos a hacer un ascenso no total, sino a las faldas del volcán, y pues ahí también me enamoré de los paisajes y de la estética de la naturaleza. Siguiente imagen, por favor. Eh, Al amar mi comunidad, como se pueden dar cuenta, pues me empecé a notar que había acontecimientos que eran muy específicos de mi comunidad, ¿no?
Esta es una muestra de ello. Ahí se acostumbra poner un ring de box y que se suben dos personas a participar en un asalto de box, ¿no? Como tal. Esta es una fiesta patronal de uno de los barrios, en la iglesia de Cosamaloapan, y me llamaba mucho la atención porque yo lo platicaba con otros compañeros ya en la universidad, y pues ellos no tenían estas tradiciones en sus municipios. Entonces empecé a querer documentar todos estos acontecimientos, ¿no? Tener una memoria gráfica de la vida y la tradición de mi municipio. Siguiente imagen, por favor. Eh, como les mencionó el buen Isaac, soy músico, entonces pues también me gusta muchísimo ir a conciertos y demás, y gracias a la fotografía, saliendo de la universidad, he tenido la oportunidad de cubrir distintos eventos culturales, entre ellos pues conciertos, ¿no? Aquí es una fotografía del buen Jepe, un músico chileno que vino hace un par de años a Cholula. Siguiente imagen, por favor. Aquí ya, estas fotografías son muy recientes. Bueno, pues, o sea, ya me dedicaba a la fotografía como tal. Empecé a notar precisamente que la narrativa de las imágenes no necesariamente se dan en los momentos más esperados, ¿no? Porque hay como acontecimientos que en un concierto, cuando van a tocar una canción, que siempre estamos esperando, ¿no? Y es esa canción, ya sabemos cómo la canta, o hay una coreografía o demás, ¿no? Entonces empecé a notar que es como la música, de momento hay una canción que pareciera que no significa mucho para el artista, cuando la escuchamos en el disco, pero en vivo cambia completamente, ¿no? Siguiente imagen, por favor. Cuando salgo de la universidad, tengo un negocio en mi comunidad, tengo un pequeño bar, pero después, por lamentables acontecimientos, tengo que buscar trabajo fuera y regreso a la ciudad de Puebla. Entro a trabajar al sistema estatal DIF. Y trabajando en el sistema estatal DIF, ocurre el terremoto del 19 de septiembre del 2017. Aquí es mi segundo acontecimiento lamentable que me toca cubrir. El primero fue el huracán Earl del 2016, que arrasó con un municipio llamado Tlaola, de la Sierra. Desafortunadamente, el archivo fotográfico del huracán Earl se perdió porque en este sismo se cayó una parte de la oficina en la que yo trabajaba, destruyendo los discos duros. Afortunadamente nadie salió lesionado, pero pues es que el edificio se encuentra en el centro histórico y es muy antiguo. Entonces, pues se cayó una parte del equipo y ahí se perdió. Pero en esta imagen que les muestro, pues es del sismo en el día 2 o 3, del tercer día, sería por ahí del 21 de septiembre, 22 más o menos, donde ya se encuentran trabajando los soldados en la limpieza de un municipio de la Mixteca. Si podemos ser un poco más observadores, pues podemos ver cómo arriba a la derecha, a su extrema derecha, hay bardas que están a punto de colapsar. Quise mostrar en una fotografía pues tres instituciones que son muy importantes, ¿no? Hay una familia que vemos que está siendo solidaria con sus vecinos. Al fondo está la iglesia católica y la bandera de México, ¿no? Tratando de que precisamente esta imagen nos diera todo el contexto de lo que estaba pasando. Siguiente imagen, por favor. Como tal, mis funciones dentro del gobierno, en el sistema estatal DIF, era cubrir los eventos de la esposa del gobernador, que es la señora que vemos del lado izquierdo, que está abrazando ahí a la presidenta del DIF municipal de Atlisco, y en el fondo está el gobernador, el exgobernador Tony Gali. Pues bueno, la fotografía tiene como premisa pues mostrarnos un acontecimiento, un momento breve de una historia. Pero hay que entender algo que creo que es muy importante, que es que la fotografía no nos muestra una realidad inobjetable, ¿no?
más bien nos muestra una perspectiva nítida de cada persona, ¿no? Entonces, esa es mi perspectiva. Seguramente había personas que en ese momento la estaban pasando mucho peor, pero mi trabajo era cubrir a estas personas y por eso se centra la imagen institucional que yo estaba haciendo en mis personajes, ¿no? Entonces, cuando cubres un evento, tienes que tener clara la narrativa que quieres realizar. Es por así decirlo, ¿no? Vas a un evento deportivo, tienes que tomar una fotografía a lo mejor del jugador del que todos están hablando. Esa es la meta. O a lo mejor de un disparo a gol, o de cuando alguien está clavando una canasta. En un desastre natural, pues estas personas encabezaban eh, al gobierno del estado, entonces yo tenía que cubrirlas y mostrarlos precisamente como son, humanos, ¿no? Un poco sensibles para que causara empatía en los ciudadanos. Del lado derecho, por ejemplo, podemos ver una foto que tuvo un impacto muy positivo, que es de una chica que tenía un problema en la columna vertebral, que es quien tiene una nariz de payaso y está leyendo un libro. Esa chica voluntaria se acercó y dijo, bueno, en lo que sus papás están de voluntarios cargando despensas en camiones para que se vayan a la Mixteca, yo puedo cuidar a sus hijos y les leo cuentos, ¿no? Entonces, esta parte de, del trajín, de que estábamos corriendo, yo tenía que tomar fotografías de cómo se subían despensas a camiones para decirle a la gente en redes sociales, vean cómo el gobierno está trabajando en colaboración con la sociedad, pues aparece este momento, ¿no? En el cual da el mensaje de todos podemos ayudar de alguna manera ante esta contingencia. A lo mejor la chica está haciendo algo muchísimo más grande que cargar una bolsa, ¿no? Está dándole tranquilidad a esos niños y en el fondo podemos ver cómo hay colchonetas en el piso, que nos da el contexto de que es como una especie de refugio. A lo mejor ahorita tiene un mejor contexto porque les dije que es del sismo, pero si vemos la fotografía, pues sabemos que es como una especie de refugio, ¿no? Siguiente imagen, por favor. Dentro de la cobertura de eventos, entendí que en el gobierno que a veces hay muchas fotografías que por más espontáneas que queremos que sean, pues no se van a desarrollar en su totalidad como queremos, ¿no? Entonces es algo bien importante. Hay escenarios, hay paisajes, hay gestos que hacen nuestros personajes que no podemos capturar en la primera toma. Entonces, si tenemos tiempo, de alguna manera, pues pedirles que lo posen. Claro, siempre hablando con el ser humano, no con un personaje, ¿no? No es decirle, quiero que te desgarres las ropas o quiero que me sonríes a tal, sino hablar con ellos, con una persona que estamos conociendo, entender el contexto que está viviendo y retratarlos. Por ejemplo, en la parte superior izquierda podemos ver un pequeño niño indígena que estaba en un evento en el que recibió su familia despensas para, se llama, o se llamaba el programa, Rescate Nutricio. El pequeño estaba bajo de peso y entonces iba a empezar un programa alimentario. Estas fotografías que tomé iban a ir a un archivo fotográfico que se entregaba en el informe de actividades de la dependencia esta. En el lado de abajo podemos ver a una mujer indígena de unos 50 y tantos años, no recuerdo ahorita bien su nombre, y es una de las fotografías que más me gustan porque además de que me sirvió para su función primaria, que era ilustrar pues, las comunidades que se visitan durante el trabajo del CEDIF, también muestra una realidad muy específica del mestizaje, ¿no? Podemos ver a una mujer blanca de ojos verdes, casi color olivo, que apenas hablaba español, ¿no? Entonces, un náhuatl perfecto. Ella es una mujer artesana, madre de familia, y que nos refleja a lo mejor un México que no vemos todo el tiempo, ¿no? Desafortunadamente, como que está muy escondido esta parte del mestizaje, aunque la vemos todo el tiempo, ¿no? Aunque somos morenos, aunque tenemos muchos colores de piel, pues estas personas que son rubias, que tienen rasgos europeos, pues no se sienten de otra manera, sino como sus hermanos, sus vecinos que son meramente morenos, ¿no? Entonces, es una crítica
que quise hacer con esa fotografía y que la pude hacer en ese momento. Del lado derecho podemos ver a un hombre que sacó sus cosas, están en su patio, se le cayó la casa, eso también fue en el sismo, pero está feliz porque no se arruinó la fotografía de su boda. Entonces, ahí como que fue un apapacho al corazón, el saber qué importante puede ser un fotógrafo. En un momento de angustia, en el momento más caótico para ese hombre, le salió una sonrisa natural al ver que un día que fue muy feliz como su boda, ese recuerdo había quedado intacto, inmaculado. Siguiente imagen, por favor. Referencias. Es importante que cuando hagan fotografía, las buenas fotografías ocurren en cualquier momento. Pueden estar en una comida, pueden ir a un paseo al parque, pueden estar a punto de abordar un avión, pueden estar en cualquier lugar y ocurren las buenas fotografías. Quien haya leído la novela gráfica o visto la película de la de Watchmen, hay una parte en la que habla de Pagliacci, ¿no? El payaso. Y esta fotografía me gusta muchísimo, es un retrato que no fue posado, lo tomé con un fotolente y refleja perfectamente el origen, de hecho, de los payasitos, ¿no? La nariz roja y las chapas en sus mejillas se debe a que originalmente los payasos era una alusión a personas que estaban en estado de ebriedad, ¿no? Y que en el fondo eran graciosos y todo eso porque ocultaban una tristeza profunda. Esa información yo la tenía desde antes y cuando vi el momento, pues tomé la fotografía y, y es pues, cautivadora. La verdad es que creo que sí se refleja un poco el sentir de los payasitos, ¿no? O sea, toda la carga emocional que puede tener un personaje detrás y los colores acompañan perfectamente. Se las quise dejar a color, ¿no? Para que fuera ese contraste de colores encendidos y alegres y la mirada perdida y triste, ¿no? Siguiente imagen, por favor. En esta es precisamente cómo cumplir expectativas, ¿no? Cuando haces una fotografía, pues para empezar es para ti y después es cuando te dedicas de lleno, pues es para un cliente. En este caso mi cliente era el gobierno. Este señor es un beneficiario de anteojos, ¿no? Entonces es una foto honesta. Seguramente habrá a alguien a quien no le dieron sus anteojos en tiempo y forma, pero entonces yo me encargué de buscar una persona que los tuviera en tiempo y forma y que estaba contento de recibir el apoyo, ¿no? Entonces es una manera en la cual puedes hacer una fotografía honesta siempre y cuando le dediques tiempo, ¿no? Yo no solía fotografiar a la primera persona que me encontraba. Platicaba con ellos, caminaba, hasta que encontraba una persona que reflejaba eh, justamente lo que yo quería retratar. Hasta aquí algún comentario, ¿no? Todo de lujo, mi buen Eli. Bien, sigamos. Eh, ahí es la marcha, la mega marcha del 5 de marzo. Creo que muchos tenemos el contexto, pues para quien no, fue un hecho lamentable cuando asesinan a unos estudiantes, eran de medicina, y pues nada más se enciende, ¿no? Es la chispa que sacó ese pedernal después de una ola de violencia. En este momento yo ya no trabajo para el gobierno, ya había salido de la administración y estaba trabajando como fotógrafo independiente. Esta no fue una petición de ningún medio de comunicación, simplemente me enteré que iba a haber una mega marcha, me informé de por dónde iba a pasar y tomé mi equipo fotográfico y salí a las calles a tomar las fotografías. Es importante que cuando tomemos una fotografía entendamos todo el contexto y las implicaciones de esta foto, ¿no?
A veces vamos a un museo y dice, prohibido tomar fotografías. Bueno, entendamos que a lo mejor son fotografías con flash porque puede lastimar la pintura. Vamos a, no sé, a alguna comunidad, algún pueblo, y le tomamos foto a una señora haciendo tortillas. Bueno, si no tenemos el contexto de que a lo mejor acababa de pasar una desgracia hace 8 o 15 días, el pueblo se puede enardecer y se puede ir en tu contra, ¿no? En una megamarcha donde hubo más de 150,000 personas, aparentemente todo podría estar bien, pero todo podría estar mal. Entonces, tomar las medidas precautorias para hacer esta fotografía entendiendo el contexto. ¿Cuál es el contexto? Son jóvenes que están protestando hartos de la violencia en su contra. Entonces, tú como un narrador de esta historia, pues tienes que tomar una postura neutra, ¿no? No te tiene que ganar, pues para que cuentes una narrativa correcta, para que cuentes la historia, de ser posible, de las dos caras. Siguiente imagen, por favor. Pues aquí el texto que pueden ver, lo escribí en ese momento, ya no lo terminé, pero quise mostrárselos así tal cual. Era un texto mucho más grande, esa era pues, nada más la idea. Pero aquí lo que quiero recalcar es que si ustedes buscan en este momento Megamarcha de Estudiantes 5 de marzo 2020, Google les va a mostrar imágenes de un dron, bueno, imágenes de dron. Las fotografías de dron fueron las estrellas de ese día, porque sí, está bien. Las fotografías de dron es una gran herramienta, ¿no? Te da un paisaje increíble y te muestra la magnitud de cuántas personas eran. Pero lo que yo quería mostrar era precisamente el sentir de esas personas, ¿no? Porque podemos ver una mancha de personas increíble, pero no sabemos qué están expresando. Están felices, están tristes, ¿no? Entonces, tenemos que buscar que nuestra fotografía transmita sentimientos. ¿Cuáles? Los que las personas tienen frente a ustedes. Hay que procurar desprenderse un poco. Digo, es imposible. Las canciones que escuchas, lo que comes, hasta tus condiciones físicas como si eres alto, si eres chaparrito, te van a permitir hacer una fotografía muy específica. Yo tengo compañeros, por ejemplo, que son, parece que hacen parkour, ¿no? O sea, se suben de volada ahí un post y consiguen fotos muy increíbles. Y tengo también colegas que son, señoras o señores de pues, 60 años que no hacen ese tipo de fotografía porque ya no se los permite, pero hacen muy buenos retratos, ¿no? Entonces, todas tus cualidades, todas tus características, de a poco te van a permitir hacer un estilo de fotografía muy específico. Y el equipo también lo hace, ¿no? En esa cobertura, yo llevé una Canon, una 70D, y el lente que te viene de kit, el 18-135, o sea, realmente igual hubiera podido tomar fotos con el celular, ¿no? Porque yo tenía una idea muy clara de qué quería mostrar, ¿no? La experiencia de haber estado en esa mega marcha. Siguiente imagen, por favor. Aquí lo mismo, es la mega marcha, pero si ponemos atención a la parte superior, tenemos dos imágenes que aparentemente son iguales, son muy similares, pero hay un detalle que cambia. Si podemos ver en la fotografía de la derecha, hay un barrido. En la parte trasera se ve como borroso, como un movimiento, y las personas que están en primer plano se ven estáticas. Esa fotografía la logré dándole pues, más tiempo a la exposición y cerrando un poco más el diafragma. Tardé como unas 4 fotografías hasta dar con el clavo. Digo, lo complicado ahí fue que era el sol de mediodía, entonces era demasiada luz. A lo mejor si hubiera sido en la tarde, hubiera estado nublado, se hubiera conseguido de mejor manera. Pero ¿cuál es la intención de esta fotografía? Precisamente plasmar un movimiento, ¿no? ¿A qué voy con este sentido? A lo mejor, si tenemos clara la idea que queremos plasmar, nuestra composición o la manera en la que tomamos la fotografía con el celular
se puede entender. A lo mejor dices, es que estaba bien chiquito, pues entonces agarras tu celular y lo tomas hacia abajo y lo que tienes acá se va a ver más chiquito. Estaba bien grande, bajas tu celular y hacia arriba va a estar más grande. Yo quería reflejar un movimiento, pues le di más tiempo con la cámara, hice el movimiento junto con los que iban marchando y así es como logré ese barrido, ¿no? Pero era la intención que se viera ese movimiento. Igual en la parte de abajo, pues las consignas, ¿no? Los carteles que son muy importantes, porque finalmente uno como fotógrafo, pues nada más está retratando precisamente la expresión de otras personas cuando se trata de un movimiento social. Siguiente foto, porfa, Isaac. Esta fotografía nos tiene que dar contexto, ¿no? Esta fotografía nos muestra la magnitud y a mí me gusta que en mis fotografías nos dé una referencia. Y aquí dice edificio Briceño 1949. Ahí es donde nuestra mirada se fija cuando leemos la foto y luego se escurre a una línea de fondo. Digo, del fondo no se distingue muy bien, pero dice Gobierno de Puebla, Casa Guayo, ¿no? ¿Para qué es esto? Para que el día de mañana que alguien visite Puebla o pase por esa calle, identifique la magnitud de cuánta gente había. A lo mejor esta fotografía la tomé que se viera la plasta con, con un diafragma pues, más cerradón para que no tuviera tanta profundidad de campo, pero que se lograra ver esto de edificio briseño y hasta dónde es, ¿no? A lo mejor con la intención de que el día de mañana alguien pasa por ahí y puede replicar la fotografía, pero ya sin las personas. Siguiente foto, porfa. Eh, aquí precisamente, ¿no? Ahí les escribí, vean lo que vi. Un vendedor ambulante haciendo su agosto, un mariachi caminando entre la multitud, como si de un viajero del tiempo se tratara. Un centro histórico haciendo historia nuevamente, cartulinas que dan voz a los que no pudieron hablar, y a las y los oficinistas de Casaguayo mirar desde sus jaulas. Si podemos ver a la derecha, son personas que se vieron pues, atrapadas dentro de Casaguayo, que es la institución esta de gobierno, y están con su celular, ¿no? Entonces es importante que cuando vayamos a tomar fotos, pensemos en dos escenarios que están aconteciendo. Si pasa, no sé, lo que es un accidente, ¿no? Hay un accidente. Eh, hay dos partes, ¿no? Las personas que sufren el accidente y las personas que llegan a cubrir esa nota. Generalmente, por ejemplo, pensemos en un reportero, pues es lo que hace. Llega, cubre el accidente y enseguida entrevista a otra persona. ¿Usted cómo vio? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron los hechos? Bueno, una fotografía en cualquier evento, así sea familiar, un evento social o algo más, tratemos de buscar todas las perspectivas, ¿no? Todas las aristas posibles. Por ejemplo, a mí me gusta mucho en las fiestas ir a fotografiar cuando están haciendo el mole poblano, ¿no? Toda la preparación que lleva, cómo le están echando los ingredientes y después la fiesta, pero también el detrás de cámaras, ¿no? Entonces, pues aquí también es una crítica un poco al gobierno de que pues finalmente la sociedad estaba protestando y ellos estaban pues observando desde una jaula, ¿no? Igual, la referencia arriba dice 14 Oriente. Siguiente, por favor. Lo mismo, este tema del herraje que para mí parece una jaula, y a la derecha pues el gobernador, ¿no? Que es quien está justo en el centro. Muchas veces cuando estamos viendo temas de composición y todo eso, pues hay ciertas reglas, ¿no? Que nos dicen que no puede estar nuestro personaje al centro, no los puntos focales, la distribución áurea, demás. Pero recuerden que la mejor fotografía es la que se toma, ¿eh? Ustedes toman la fotografía y ya después vemos, ¿no? Muchas veces buscando que tenga una estética perfecta, una estética absoluta, se nos va el momento. Entonces, el equipo que llevaba en ese momento por el lente no era para mí tan confiable, entonces dije, lo voy a enfocar al centro, la tomo y ya después vemos cómo se corrige en edición, pero me gusta porque en ese momento
el gobernador es el personaje importante. Los jóvenes ya dieron un mensaje, él ya lo recibió, él sale de Casa Guayo para entablar un diálogo, ¿no? Entonces, por lo que se hizo la marcha, el motivo se logró, que los escucharan. Los escuchó y salió, ¿no? Entonces, este es como el momento importante. Bueno, lo importante es que se manifestaran, pero aquí se logra el cometido. Siguiente, por favor. Lo mismo, ¿no? El gobernador al centro y pues esta barrera que existe, ¿no? Claramente de estudiantes, reporteros y policías y él inmerso en este mar, ¿no? Enorme. Y a la derecha, esto de todo este maldito sistema está mal, que es un meme, ¿no? Tomado de Los Simpson. Pues en el futuro va a ser un reflejo de cómo se hicieron estas pancartas. Si nosotros vamos a ver las fotografías que se hicieron de las protestas de mujeres por tener derecho al voto, pues veíamos cómo eran sus carteles, ¿no? Que era una tabla de madera tal cual pesada y vemos cómo está levantando, que son muy buenas esas fotografías. Y aquí tenemos una cartulina con un meme, ¿no? Entonces, eso también nos habla de históricamente el momento que estamos viviendo. Así es como se expresan los jóvenes y ya va a quedar plasmado, ¿no? Siguiente, porfa. Lo mismo, ¿no? Entender los momentos que estás viviendo. Ahí dice arriba a la izquierda, Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro, y vemos una joven gritando justicia, ¿no? Entonces, es eso, es que la narrativa de la imagen, procurar llenar lo más que se pueda de nuestra pantalla del celular o del lente de la cámara, ¿no? Y que nos diga algo. A la derecha, pues podemos ver cómo esos garrafones fueron tambores de guerra, ¿no? Que estaban sonando, invitando a marchar, a gritar. Y la siguiente, por favor, creo que es la última. Esta fotografía igual me gusta mucho. Son dos jóvenes que en este momento pues decidieron ir a marchar, a manifestarse con el miedo, ¿no? Que tenían pues, por el simple hecho de estar en México, la incertidumbre que te da manifestarte muchas veces. Afortunadamente no hubo daños para ninguna de las dos partes, ni gobierno ni sociedad estudiantil. Y este momento que es una pausa, ¿no? Es una pausa y que para mí es un sopor dentro de la marcha. Atrás podemos ver cómo están pues, muchísimos jóvenes, ¿no? Que ya sabemos que es una manifestación y ellos se están besando, ¿no? Yo escribí algo así como que en estos tiempos asquerosos, el amor es la manera más honesta de ser rebelde, ¿no? Porque para mí así lo es. Y aquí, si se dan cuenta, cambia con la fotografía que les he mostrado del edificio, porque aquí uso un diafragma más abierto para que la profundidad de campo de atrás nos difumine y ya no se vean las personas, ya no son importantes las personas de atrás. Quien importa en esta imagen ahorita, para la intención de esta imagen, es precisamente los chicos que se están besando. Y listo. Bien, entonces, mi estimado Eli, ¿no? Un trabajo bastante interesante, cómo a través de tu lente empiezas a contar historias y muy bien decías al principio, ¿no? Cómo es la perspectiva del fotógrafo quien al final de cuentas hace esta realidad, ¿no? Porque pues a través de tu fotografía la gente entiende estos momentos, pero están viéndola desde tu ángulo. O sea, por eso bien dicen que la historia tiene pues dos versiones, ¿no? Exacto. Bien, entonces muy interesante como siempre. Chavos, dudas, comentarios, preguntas de una vez. Venga, venga. Venga, venga. Son un poco tímidos, ¿eh, mi estimado Eli? ¿Ah, sí? No, Sí, ¿qué sí, pasó? son timidones. Ahorita vamos a aventar por acá. Maite, ¿andas por acá? Aquí estoy. Cuéntanos, ¿qué piensas del trabajo del buen Eli? Pues la verdad es que me encanta la foto, pues, de este tipo, más que nada por, como decía, ¿no? O sea, como por lo verdadero o por
lo que realmente quiere reflejar. Para mí se me hace muy difícil porque yo también, bueno, me considero como muy penosa, al menos en el, ya sabes, en el preguntarle a una persona así de, hoy, ¿te puedo tomar una foto o algo así? O sea, como que si suelo tomar fotografías son como de, bueno, pues desapercibidos, ¿no? Pero la verdad es que me encantó y de hecho, pues todas estas fotos que nos compartió, como la de la marcha, pues yo también estuve en la marcha, entonces obviamente es como súper bonito como ver eso pues fotografiado, ¿no? Digo, al final fue una experiencia súper padre, entonces me gusta mucho. Bien, entonces, mi estimado Mete. Y siguiendo esta línea, mi estimado Elin, Sí. ¿cómo te acercas a las personas? ¿Qué les dices? ¿Qué les planteas? Por lo general, pues trato de ponerme en contexto, ¿no? ¿Qué están haciendo? Si es una señora echando tortillas, por ejemplo, pues me acerco y le pregunto cualquier cosa trivial, cómo está el clima, que si ha vendido mucho, que si no ha vendido mucho y demás, ¿no? Entablar una conversación con cualquier pretexto y ya, las personas van a seguir en su actividad, ¿eh? No se van a detener. O sea, créeme que hice una serie fotográfica de pescadores y ellos están pescando, o sea, no se van a detener a decirte, hey, no me fotografíes. Entonces, pues simplemente es entablar un diálogo para entender que es una persona realizando una actividad, ¿no? A lo mejor es como un gesto de cortesía, ¿no? Porque si no lo vas a agarrar como si fuera un prop, ¿no? Así como que, eres un objeto, te voy a fotografiar y ya, ¿no? Hay veces en las que sí no se puede porque están muy lejos y pasa, ¿no? Entonces, tienes tu lente y le tomas la foto. Por ejemplo, con el payasito, fue muy chistoso porque él fue el que me dijo, me tomas fotos, ¿no? Y le tomé fotos a su show, pero justamente estoy fotografiando a otra cosa que está pasando, me volteo a verlo y noto que tiene esa cara, ¿no? O sea, atrás del show ya estaba así, entonces es aprovechar el momento. Pero eh, afortunadamente, eh, yo creo que todas las personas quieren contar siempre una historia, incluso la más reservada. Entonces es tener un poco de paciencia y quitarse la pena. Fotografiar si a una persona distraída es lo mejor porque es algo natural, pero a lo mejor después ahí conoces a alguien. Por ejemplo, apenas en la Estrella de Puebla, voy pasando en el auto y veo que está un señor vendiendo tacos de canasta y me gustó la Estrella de Puebla de fondo, así, el círculo, y él tiene un círculo enorme de sombrero, ¿no? Entonces me estaciono, le digo, oye, bro, la neta estaba pasando y me latió mucho tu sombrero y tú te ves genial, cabrón, ¿te puedo tomar una foto? Y me dijo, pues sí. Entonces ya saqué mi celular, le tomé una foto, le digo, luego te la mando. Y ya, se llama Raúl, y es mi cuate, el de los tacos de canasta. Entonces, pues es ir dialogando con personas, si tienes la oportunidad, si no, pues toma la fotografía. Digo, al final de cuentas es una actividad social que están haciendo y si están pues, en la calle, pues puedes retratarlo. Yo creo que mientras no sea una fotografía ofensiva o que ridiculice a una persona, está bien fotografiarlos, ¿no? ¿Te han pedido no hacerlo? Sí, 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 sí. Y algunas otras veces yo me he detenido, ¿no? Es complejo. Cuando trabajaba en el CEDIF, por ejemplo, pues eh, hay una parte que es la de adopciones, ¿no? Entonces, pues imaginen a un matrimonio que nunca antes ha tenido a un hijo, ¿no? Lo conoce por primera vez, pero no es lo conoce por primera vez después de un parto, lo conoce a veces ya camina, a veces ya habla súper bien, a veces un bebecito, dependiendo de qué bebé les asignen. Entonces, esa fotografía, ese momento, ese primer encuentro, yo creo que es algo que siempre te sacude el alma. Lo fotografío y cuando lo fotografié, pues no se publicó, se le dio nada más a los papás, ¿no? Porque es un momento que a lo mejor cuando crezca el pequeño, y esto fue antes del CIPINA, ¿eh? Antes de que ya se ajustara la ley para que no se pudiera publicar ningún pequeño, y ahí es cuando los papás te dicen, oye, ¿sabes qué? Que pues, no queremos que Ujú. de momento pues, crezca y que a lo mejor por alguna extraña razón salga su foto, ¿no? Pues claro, ¿no? Claro, por supuesto. Una familia, entramos, se había derrumbado su casa
y pues les estaban entregando despensas, era mi obligación tomar las fotos, pero su casa estaba completamente destruida, ¿no? Entonces me dijo el señor como, ¿podemos ir de este lado donde no se ve tan mal mi casa, que me están dando las despensas? Y es como, no, señor, no, o sea, no se preocupe, ¿no? O sea, tú también tienes que entender eso, que al final de cuentas, pues son personas que tienen sentimientos, por más que sea tu personaje y tu historia, primero son seres humanos y después ya se vuelven parte de tu narrativa, ¿no? No le puede ganar la humanidad a tu personaje, vamos, porque no es una ficción. Vientos, vientos, mi estimada Eli. Ahí tenemos a mi estimada Gamboa. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias primero por la conferencia, bueno, la plática, estuvo bastante interesante. A mí me interesa mucho el periodismo y el fotoperiodismo de guerra. La verdad es que se me hace algo fuerte, sobre todo por el impacto que causa la fotografía al contar ese tipo de historias. Pero, ¿cómo tomas un enfoque que no sea tan común en ese tipo de narrativas? Esa es una pregunta y la otra es Ay, se me acaba de olvidar. Pero bueno, ahorita que me acuerde. Y si Ya. quieres, vamos con la primera y ahorita con la segunda. Sí, 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 claro. Bueno, Gracias. perfecto. Mira, gracias a Dios no he estado en la guerra, pero desafortunadamente he estado cerca de violencia importante, ¿no? Como les comentaba, yo soy de Chachicomula de Sesma, y pues ahí cerca está el Triángulo Rojo del Huachicol, ¿no? Y yo estaba en mi municipio cuando cuando se desató esto, ¿no? De la el robo, perdón, de hidrocarburos, y pues a cada rato había personas pues que aparecían muertas, ¿no? Así de la nada, y se murió. ¿Cómo que se murió? Y nadie investigaba y nadie hacía nada y no salían las noticias. Pues, empiezas a enterarte que es producto de la violencia del crimen organizado, ¿no? Un día, estamos así reunidos unos amigos en un bar local y llega una persona muy amable, nos invita unos tragos, sí, 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 se va y se nos acerca un mesero y dice, ¿saben qué? Váyanse porque esta persona está muy pesada, ¿no? Entonces es como que, pues sí, vámonos. Pasa a los 8 días, un grupo musical me contrata para hacerles un video a su presentación. Y es en una casa bonita, grande, de una comunidad cercana. Y pues de la nada me doy cuenta pues, que hay personas armadas, ¿no? Entonces dice, nada más porfa, que no salgan las personas. Y yo, no, pues no te preocupes, yo nada más acá grabando el grupo. Entonces, ¿cómo lo logras, no? Yo ya me habían pagado, tenía que grabar el grupo, pero pues tampoco soy tonto, ¿no? No me iba a morir por grabar el video de un grupo de música. ¿Cómo tomas una perspectiva diferente, entendiendo precisamente las motivaciones y los motivos que tienen esas personas? Te das cuenta que sí saben que lo que hacen está mal, que sí saben que cualquier acción bélica no es justificable, cualquiera, no es la manera, ¿no? De, de que lo hagan, pero en este sentido ellos buscan mejorar su economía, ¿no? En algunas otras guerras es por un sistema de creencias, en otro es por un espacio geográfico que demanda una u otra parte, ¿no? Entonces, ¿cómo logras una fotografía diferente cuando estás bajo tanta presión? Busca lo que a ti te interesaría ver, ¿no? Lo que tú quisieras ver en ese momento. Yo me planteé en esta situación que les comento, pues, qué tipos de armas son, porque así me podría dar una línea de dónde las consiguen. ¿Por qué hicieron una fiesta tan pública? ¿Por qué? ¿Cómo son sus camionetas? ¿Cómo están sus habitaciones? O sea, dónde duermen, dónde todo eso, ¿no? Entonces, la fotografía de guerra tiene un propósito que es muy claro. En este momento no recuerdo quién dijo esta frase cuando la escuché en un taller, eh, pero decía que el sentido de la fotografía de guerra es para que no se vuelva a repetir esa atrocidad que se está plasmando, ¿no? La fotografía de guerra busca eso, que, que los escenarios catastróficos, que el dolor de las personas se muestre al mundo para que no se replique nunca más. Ese es el sentido de la fotografía de guerra.
Por ejemplo, en un desastre natural, tú muestras la tristeza de la gente con el sentido de que más personas ayuden a estas personas, ¿no? Es decir, esta persona acaba de perder su casa y tú estás tranquilo viéndolo desde tu sillón. No, no es tu culpa estar en tu sillón tranquilamente y no es culpa de la persona que se le haya caído su casa. Pero mira en qué situación está. Si puedes hacer algo, hazlo, ¿no? Igual, o sea, para eso sirve la guerra. La perspectiva es acercarte al lado humano, ¿no? Al lado que no es frío, que no son números. O sea, a lo mejor si tuviéramos la oportunidad de charlar con una persona que, que pues, estuvo en la guerra, por ejemplo, contra el narco, ¿no? De Felipe Calderón, pues él no sabe si hay buenos o malos, él está en medio justamente, ¿no? Y no sabe qué lado es peor. Entonces, tienes que escuchar el lado humano de las personas y yo creo que para tener una perspectiva muy positiva es escuchar lo que te dicen, ¿no? Bien, entonces, mi buena Eli. Muchísimas Tenemos gracias. a María José. Majo. Hola, buenas tardes. Hola, Majo. Hola. Bueno, pues yo continuando como un poco con las últimas dos preguntas, me he encontrado un poco en Instagram con la narrativa de personas como muy de izquierda que, digamos, o sea, dicen como que fotografiar, personas trabajando, no sé, como tú decías, echando tortillas o no sé, en fotografía de guerra también pues se está como romantizando una situación que no deberían de estar pasando, o sea, porque todos pues merecemos como una estabilidad. Entonces, ¿tú cómo responderías a ello? Em, o sea, como al planteamiento de que está, o sea, pues de que estás como romantizando una situación negativa, ¿no? Por medio de la fotografía. ¿Y cuál sería como tu solución para no hacerlo? ¿Sí? Está muy bien y muy interesante. Te voy a platicar una anécdota, ¿no? Que viví precisamente durante el huracán Earl, que les comento fue en 2016, que golpeó el municipio de Tlaola. Me mandan a cubrir eso, precisamente la entrega de despensas para damnificados, y caminando dentro del municipio, eh, pues el dolor de las personas que habían perdido todas sus cosas y demás, y yo empecé a hacer las fotografías, ¿no? Para construir esta narrativa de lo que había acontecido, y veo unas señoras muy felices, la verdad, sonriendo, dos señoras y un señor de la tercera edad, los tres. Y pues sí, me acerco y les pregunto que por qué estaban sonriendo y felices, ¿no? Pues, su pueblo prácticamente había desaparecido. Se acerca un compañero que que estaba en la delegación de ahí cerca, de ese municipio, y les pregunta en náhuatl y le responden que estaban contentas porque ya no iban a tener que subir el cerro para ir por la leña, que el agua les había bajado los árboles para la leña. Entonces, muchas veces las construcciones discursivas que tenemos las tomamos desde nuestra perspectiva. Cuando yo fotografío alguna actividad humana, esa actividad humana quizás sí podemos decir que la hago desde un privilegio. El privilegio de ser sensible, el privilegio de tener una cámara, el privilegio de poder entrar y salir de ese contexto, ¿no? Es el privilegio que tenemos los fotógrafos. Puedes fotografiar un concierto y vas al siguiente concierto y dices, bueno, pues ya, pero el staff, los que cargan cables, todo eso se lo viven del diario y deja de ser divertido. Lo mismo de la guerra, pues sí es un privilegio. Tú fotografías un conflicto bélico, te sales y el conflicto puede seguir, ¿no? Entonces, yo creo que no es romantizar. Yo creo que las sociedades están construidas en contextos muy específicos que de a poco, si vamos por la ruta correcta, se pueden mejorar rotundamente. Hay
actos tribales y rituales en muchas partes y latitudes del mundo, que obviamente están mal, son terribles, laceran el cuerpo de las personas, las obligan a tatuarse, a marcarse. Pero tú no puedes entrar en ese conflicto porque finalmente no te correspondería a ti cambiarlo en su totalidad. La fotografía es como una bengala, lanzas una bengala, se muestra la bengala, habrá quien voltee, la vea y siga, pero hay otras personas que van al lugar de donde sale la bengala y ven qué está pasando. Precisamente es importante que se fotografíe todo esto para que se hable, porque si no lo fotografías, invisibilizas y es como si no pasara. Como músico hice una canción que se llama Adiós mi negra, que narra la historia de una pareja africana en la cual el hombre es capturado y traído al nuevo mundo, América, ¿no? Y entonces habla de eso, de que la extraña, que la ve en la soledad y ya. Si uno le pregunta, por ejemplo, a mucha gente si hay negros en México, va a decir, no, no hay negros. Pero claro que los hay. Hay comunidades africanas importantes. En la zona de Guerrero, por ejemplo, están las danzas de los diablitos, con quien espero compartirles próximamente un trabajo que estamos por realizar, precisamente con danzas tradicionales, en las cuales tienen una cultura muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que la fotografía no romantiza, sino más bien muestra una realidad que permite el debate. Siempre va a ser mejor hablar de algo a callarlo. Y claro, hay que pensar qué tipo de fotografía estamos haciendo. Si vas a fotografiar un niño que prácticamente está en un estado de neumonía en la sierra para tener likes, pues ahí sí estás enfermo, ¿no? Pero si lo estás haciendo para fotografiarlo, para transmitirlo a una ONG, a un gobierno, para que se vuelva una nota, para que la sociedad voltee y lo vea, pues es positivo, ¿no? Entonces, es como parte de ir creciendo como fotógrafo y sobre todo como ser humano, ¿no? Muchísimas gracias. No, a ti, muchas gracias. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más, mis estimados? Creo que Ana tenía otra pregunta, ¿no? A ver si ya la recordó. Y mientras yo hago otra, Aprovechando. para aprovechando la intervención. En ese sentido, y toda la experiencia profesional que has logrado acumular, Eli, ¿cómo encontrar la libertad de la toma fotográfica? Por ejemplo, cuando estás bajo contrato de gobierno, ¿no? O desde fuera de gobierno, como es en el retrato de la marcha, ¿no? O en los retratos de las entregas de despensa cuando estabas con gobierno, o cuando tienes un encargo periodístico, ¿no? ¿Cómo hacer el equilibrio entre lograr esa historia que quizá tu olfato fotográfico busca retratar, que es la historia que quieres, y la historia que quizá buscan retratar los que te contrataron? ¿Cómo lograr ese equilibrio? ¿O te vas por partes, cubres la fotografía esperada de la dependencia y luego te vas a recrear tu expresión o experiencia estética? ¿O diferencias uno por un lado? ¿O cómo lograr ese equilibrio? Sí, pues si por ética profesional, primero es cumplir a la persona a la que le estás brindando el servicio, ¿no? Que en este caso, pues sería el gobierno. Pero dentro de esta cobertura, la libertad empieza precisamente contigo, ¿no? Con la honestidad. La única manera de hacer una fotografía que guste es una fotografía honesta. Ojo, honesta contigo, ¿no? Porque como habíamos dicho, se retratan una perspectiva específica de la persona que toma la foto, no es una realidad absoluta, una verdad absoluta, ¿no? Entonces, lo que yo hacía muchas veces era fotografiar el acto protocolario que se me pedía que fotografiara y después el lado B. Hasta la fecha sigo trabajando junto con unos amigos. Hay un municipio que se llama, no es municipio, es una localidad, se llama Piedra Hincada, que está entre Tecamachalco y Tehuacán, podríamos ubicarlo. Eh,
en ese momento o en algún momento yo dije algo que fue muy duro, fue muy cruel, pero después me entendieron. Les dije que en Piedrincada son tan pobres que ni sombra tienen. Es un lugar completamente árido, no se dan árboles, ni los magueyes, no hay cactáceas, es una piedra. Desconozco cómo fue que se fundó en ese terreno o por qué los pobladores anteriores decidieron mudarse ahí. Y fue una entrega de zapatos, donativo de zapatos. Entonces es el conflicto, ¿no? De, de tú qué haces. El gobierno te pide muchas veces, la institución, una empresa, que muestres todo lo positivo, pero tú estás enfrente de una realidad que es muy negativa y muy adversa. ¿Qué haces? Pues sé honesto contigo. Tomé las fotos del acto protocolario y mandé las otras, bueno, mandé toda mi selección de fotografías, pues para que el gobierno decidiera cuáles subir. Obviamente me echaron para abajo en las que se veían las condiciones en las que estaban estas personas, pero acto siguiente pues, las publico en mis redes sociales. Un diario, un periódico digital de ahí cerquita, retoman mis fotografías y empiezan a meter presión sobre el presidente municipal. Y de tal suerte que, pues que les dieron atención. Digo, no sé si se mejoró muchísimo la condición de estas personas. Desafortunadamente no he podido regresar. Tengo pensado igual ahí hacer un pequeño documental de esa comunidad. Pero finalmente la fotografía sirvió de algo que la publicara, ¿no? La retoma un periódico y le dan un periodicazo ahí al presidente y aparentemente pues los ayudó, quiero entrecomillar eso, de alguna manera, ¿no? Entonces, no sabemos hasta dónde llega esta fotografía, ¿no? O sea, esta libertad creativa puede ser muy positiva o también pues puedes que te des un balazo en el pie, pero al final de cuentas, si tú sientes que tu trabajo es honesto y que tenías que mostrar ese material, pues hazlo, ¿no? Al final las consecuencias siempre van a ser positivas si eres honesto contigo. Bien, pues bien, mi Muchas estimado. gracias. Bien, Chavos, ¿alguien más que quiera preguntar, comentar algo? Mm, no. Mi estimado Eli, te voy a bien. compartir, aquí está, un pequeño reconocimiento que Muchas queremos gracias. otorgar por la plática del día de hoy, ¿no? La Universidad de Anáhuac la extiende a través del maestro Miguel Zainos, que es nuestro coordinador. Y pues te agradecemos mucho la plática de hoy, ¿no? Bastante interesante, bastante dinámica. Gracias por contestarnos nuestras dudas, por resolvernos las inquietudes. Este reconocimiento te lo haré llegar pues por correo, ¿no? Para que lo puedas Sí, tener. Y pues muchas ya tan gracias. pronto regresemos, igual estaría bastante interesante, pues otra plática y hasta un tallercito pues ya presencial y todo esto, ¿no, mi buen Eli? Claro, con mucho gusto. Igual estoy a sus órdenes. En los proyectos que tengan, las inquietudes que tengan, ahí les dejaré mis datos para que puedan seguirme y estamos para colaborar. Qué bueno que hagan este tipo de actividades. eh, Son muy enriquecedoras y pues, estamos a la orden. Bien, entonces, mi estimado Muchas Eli. gracias por la plática. La verdad es que está muy padre tu trabajo y pues es de admirar bastante encontrar como los ángulos perfectos, los momentos perfectos para contar las narrativas necesarias. Muchas gracias. Bien, entonces, mi estimada Gamboa. Súper, chavos, muchas gracias por asistir. Cuídense mucho y nos estamos viendo mañana. Chavos, los que tengo en mi clase, recuerden que es su examen. Entonces, pónganse a trabajar de una vez. Y pues a los demás, los veo pronto. Cuídense mucho. Por ahí te dicen que estuvo increíble la plática, mi estimado Estoy Eli. checando, estoy checando. Aquí andan poniendo en chat. Bien, pues, Bien, entonces, chavos, cuídense mucho. Pórtense bien y estamos en contacto. Mi buen Eli, ¿me regalas unos minutitos al final, por favor? claro. Bien. Por ahí te ponen muchas gracias, muy buena Muchas plática. gracias. Buena plática. Voy a detener la grabación.